veces no hace falta un gran desastre para perderse. Basta con un silencio prolongado, con demasiados sí, dichos por miedo a decepcionar. Laura se miró al espejo aquella mañana y no supo quién era la mujer que la observaba. Su rostro tenía las mismas facciones de siempre, pero en sus ojos había un cansancio distinto, una especie de niebla que no venía del sueño, sino del alma. Durante años había sido la persona que todos necesitaban. La hija responsable, la amiga disponible, la compañera de trabajo que resolvía lo imposible. En algún punto de ese viaje, había dejado de preguntarse qué necesitaba ella. Su vida se había vuelto una colección de deberes sin espacio para el deseo, y esa ausencia, lenta y silenciosa, se convirtió en una forma de anestesia. Esa mañana, frente al espejo, sintió algo romperse. No fue un grito ni una lágrima. Fue un suspiro, pero de esos que pesan. Por primera vez en mucho tiempo, Laura pensó: ¿qué pasaría si dejara de complacer a todos? ¿Si por un solo día eligiera mi propio bienestar? La idea le pareció egoísta. Durante años había confundido el amor con la entrega total, la bondad con el sacrificio, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Dar tanto la había dejado vacía. En el trabajo, sus colegas la saludaron con la misma sonrisa de rutina, pero Laura apenas respondió, no por descortesía, sino porque su mente seguía atrapada en esa pregunta. Mientras revisaba los correos acumulados, un mensaje le llamó la atención. Charla abierta, aprender a valorarte más, impartida por el Dr. Walter Rizzo. No sabía por qué ese título le provocó un nudo en la garganta. Tal vez porque intuía que la frase no era solo una invitación, era un espejo. Esa noche, sola en su apartamento, volvió a abrir el correo. El evento era gratuito, en un centro cultural a pocas calles de su casa. Dudó. No tengo tiempo. Tengo que preparar el informe de mañana, murmuró, pero en el fondo reconoció la excusa. Siempre había tenido tiempo para los demás, nunca para ella. Apagó el ordenador, respiró hondo y, sin pensarlo demasiado, se dijo: voy a ir. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero en ese instante Laura no lo sabía. Acababa de dar el primer paso hacia su propio reencuentro. La sala estaba casi llena cuando Laura llegó. No recordaba la última vez que había asistido a algo para ella misma. Le resultó extraño ocupar espacio sin tener que justificarlo. Se sentó en la tercera fila, con el bolso entre las manos como si fuera un escudo. Había un murmullo suave de gente esperando, pero su ruido interior era más fuerte. Preguntas, dudas, esa sensación de estar en territorio desconocido. En el escenario había una sola silla, vacía. Un foco la iluminaba como si fuera un símbolo. Laura la miró durante varios segundos. No sabía por qué, pero aquella silla le dio un vuelco en el pecho. Una silla sin dueño, pensó. Un lugar reservado. ¿Para quién? Al comenzar la charla, el conferencista no habló de técnicas, ni de autoestima, ni de cambiar tu vida en 10 pasos. Empezó con algo mucho más simple y devastador. Antes de aprender a valorarte, dijo, tienes que aceptar que llevas años abandonándote. La frase cayó sobre Laura como un espejo roto. Nadie la había abandonado. Había sido ella quien se fue dejando de lado. Primero renunció a hobbies, luego a horas de descanso, después a placeres pequeños, hasta renunciar a su propia voz. Todo para sostener los hilos de una perfección silenciosa que nadie le pidió, pero que ella se impuso. ¿Saben cuál es la raíz del agotamiento emocional? Continuó el conferencista. Vivir hacia afuera. Ser paisaje para los demás y desierto para uno mismo.
Laura tragó saliva. Se sintió descubierta. Luego, el conferencista hizo algo inesperado. Señaló la silla vacía. Esta es la silla del yo pospuesto, el lugar donde dejamos a la persona que fuimos antes de convertirnos en lo que los otros necesitaban. No la ocupamos porque pensamos que no la merecemos. Un grupo de asistentes murmuró en voz baja. Laura no murmuró. Sintió pinchazos en el pecho. De repente, recordó algo que no esperaba recordar. Cuando era adolescente quería escribir. No para publicar, no para triunfar, simplemente para sentir. Y lo dejó. ¿Por qué? Porque la vida seria llegó demasiado pronto, y con ella la obligación permanente de funcionar. Aprender a valorarte, prosiguió el conferencista. No es decir yo puedo, es preguntarte yo me cuido, porque el valor no se promete, se practica. Laura bajó la mirada. No podía responderse con honestidad. ¿Cuidarse? Apenas sabía escucharse. Tal vez llevaba tantos años apagando emociones que ya no recordaba cómo se sentía estar presente en su propia historia. En un momento, el conferencista pidió a los asistentes cerrar los ojos e imaginar esa silla ocupada. ¿Quién se sienta ahí?, preguntó. ¿La persona que fuiste o la que estás postergando ser? Laura vio una imagen difusa, ella misma, pero más joven, con una mirada encendida. Una mujer que aún no había aprendido a ocultarse para ser aceptada. Esa versión suya parecía mirarla con un tipo de ternura que no recordaba haber sentido hacia sí misma. Cuando dejamos una parte nuestra en esa silla, añadió él, vivimos incompletos. La sanación comienza cuando decides volver a ocupar tu propio lugar. Laura abrió los ojos despacio. No entendía todo lo que estaba sintiendo, pero una certeza comenzaba a tomar forma. No estaba cansada por la vida, estaba cansada de vivir lejos de sí. Al final de la charla no aplaudió enseguida. Permaneció sentada, quieta, como si sus manos necesitaran registrar ese instante. No sabía qué iba a hacer después, ni cuánto duraría ese impulso, pero sí supo algo. Ya no quería pasar de largo por sí misma. Antes de salir, volvió a mirar la silla vacía en el escenario. Por primera vez se preguntó si ese lugar estaba esperando por su regreso. La rutina no cambió al día siguiente, pero algo dentro de Laura sí. No era una revolución, sino una grieta. Y las grietas no destruyen de inmediato. Primero revelan que hay algo que ya no sostiene el peso. Se despertó antes de que sonara la alarma. Se quedó mirando el techo y pensó en una pregunta que nunca se había permitido. ¿Quién sería yo si dejara de exigirme tanto? El problema no era solo el cansancio físico. Era la sensación de estar viviendo en modo automático, administrando su vida como un trámite interminable. En el trabajo la esperaban los mismos pendientes, los mismos gestos cordiales y el mismo reconocimiento a medias. ¿Qué haríamos sin ti? Una frase que sonaba a elogio, pero que en el fondo era una cadena, porque lo que realmente significaba era sigue sosteniendo todo, aunque te rompas. Ese día, mientras redactaba un informe, escuchó a dos compañeras hablar en voz baja. No era una conversación hiriente ni dirigida a ella. Eran simples comentarios sobre un fin de semana de descanso, un paseo, una risa, cosas pequeñas, normales, pero para Laura tuvieron el impacto de un golpe inesperado. ¿Cuándo había sido la última vez que hizo algo sin un propósito productivo? Ni lo recordaba. Sintió un nudo en la garganta. No era envidia, era duelo. Duelo por su propia ausencia. A la hora de comer, se quedó en la oficina, como siempre. No porque tuviera tanto trabajo, sino porque comer despacio le parecía una pérdida de tiempo.
Se dio cuenta de que incluso en lo más básico se trataba como un trámite. Comer rápido, vivir rápido, sentir poco, todo con tal de no estorbar a nadie, ni siquiera a sí misma. Por la tarde, revisó su agenda. Había 5 tareas urgentes para los demás, y ninguna para ella. Cerró los ojos y pensó en la silla vacía. Ese simple recuerdo la descolocó. «Si no busco un lugar para mí, nadie me lo va a ofrecer», murmuró. Pero enseguida apareció la voz automática que la gobernaba desde hace años. «No empieces con dramas. Primero resuelve, luego ya verás. Primero resolver, luego existir». Esa había sido siempre la ecuación. Al llegar a casa, dejó el bolso en el sofá y se quedó unos minutos de pie, sin moverse. Sintió un cansancio tan profundo que no venía del cuerpo. Era el agotamiento de sostener un personaje. Pensó en darse una ducha y dormir, pero algo distinto la impulsó. Encendió una vela, se sentó en silencio y preguntó, no al aire, sino a su interior: «¿Qué necesito yo ahora?». No tuvo respuesta inmediata. Estaba desacostumbrada a escucharse, pero esa simple pregunta abrió una puerta. Se dio cuenta de que llevaba años respondiendo a necesidades ajenas, no a las propias. La primera emoción que surgió fue incomodidad, la segunda tristeza, y detrás, muy escondida, una semilla de deseo de volver a sentirse viva. Antes de ir a la cama, se miró en el espejo del baño. Ya no vio a una desconocida, pero tampoco a alguien recuperado. Vio a una mujer en medio de un inicio, frágil, detenida, pero ya no ausente. Se dijo a sí misma, en voz baja: «No sé cómo empezar, pero no quiero seguir así». No fue una declaración épica. Fue algo más importante, un permiso. Esa noche lloró sin entender del todo por qué. No era una tristeza nueva, era una tristeza antigua pidiendo ser escuchada por primera vez. Los cambios verdaderos no empiezan cuando mejoras tu vida, sino cuando dejas de traicionarte. Y ese comienzo nunca es luminoso. Primero duele. Al tercer día después de la charla, Laura empezó a notar esa incomodidad como una sombra detrás de cada gesto cotidiano. Descubrió que no era el cansancio lo que la estaba quebrando, sino la costumbre de negarse. Negarse pausas, cuidados, deseos, ternuras. Negarse incluso a llorar cuando lo necesitaba. La primera prueba llegó en forma de algo muy simple. Una colega le pidió que asumiera una tarea extra. Nada nuevo. Casi como un reflejo, Laura abrió la boca para decir sí, pero antes de pronunciarlo, sintió un tirón interno. Esa sensación de alerta que aparece cuando uno está a punto de repetirse la misma herida. Vaciló. «No puedo hoy». Su voz sonó suave, pero firme. La colega no protestó, ni se ofendió, ni hizo ningún comentario. Solo asintió y se fue. Fue entonces cuando Laura se dio cuenta de que el conflicto nunca había estado afuera. Estaba en ella. Siempre dijo sí porque temía decepcionar, no porque realmente hiciera falta. Sin embargo, después llegó la culpa. Una oleada espesa, conocida. Esa voz que llevaba años dirigiéndola susurró: «¿Y si ahora piensan que eres egoísta? ¿Y si creen que ya no eres confiable? No hizo nada malo». Pero la sensación de haber fallado a alguien la acompañó todo el día, como un eco. Comprendió que para alguien que nunca se elige, elegir se siente como una traición. Esa tarde decidió dar un paseo antes de volver a casa. Caminó sin rumbo, sin prisa, observando a la gente conversar, reír, detenerse. La ciudad no había cambiado, pero ella sí. O, mejor dicho, estaba empezando a despertar algo que había dormido demasiado tiempo. Su presencia.
En una banca del parque vio a una mujer mayor leyendo con calma. No era la escena en sí lo que la conmovió, sino la serenidad con la que esa mujer ocupaba su espacio, sin pedir permiso. ¿Cuándo comencé a pedir disculpas por existir? La pregunta le atravesó el pecho. Al llegar a casa, abrió una libreta vieja donde antes escribía ideas sueltas. Estaba casi vacía. Tenía páginas llenas de promesas empezadas y abandonadas. La miró con ternura y dolor. Esa libreta era su espejo, la persona que siempre empieza para los demás y nunca termina para sí. Escribió una frase, apenas una línea. No quiero seguir viéndome desde la carencia. La tinta tembló apenas, como si su mano no estuviera acostumbrada a afirmaciones que la incluyeran. Por la noche, mientras lavaba los platos, se sorprendió pensando en la charla. La silla vacía. Sintió un pellizco en el estómago, como si esa imagen insistiera en ser atendida. Comprendió que no se trataba solo de recuperar tiempo o hábitos, sino de recuperar presencia. Durante años había sido espectadora silenciosa de su propia vida, como si no tuviera derecho a sentarse en primera fila. El miedo, sin embargo, seguía, no al fracaso, sino a ocupar espacio, a existir sin pedir disculpas, a no ser útil todo el tiempo, porque cuando una mujer ha sido educada para sostener a todos, sostenerse a sí misma parece egoísmo. Antes de dormir, volvió a mirarse al espejo. Esta vez no buscó reconocerse, solo se sostuvo la mirada. Era un comienzo humilde, pero real. Y en ese reflejo, por primera vez, no se sintió invisible. Los días siguientes trajeron algo que Laura no esperaba. Cansancio emocional. No el habitual, sino uno nuevo, profundo, espeso. El que aparece cuando empiezas a desmontar una forma de vivir. A veces creemos que sanar es alivio. Pero primero es incomodidad. Primero es quedarse sin las viejas excusas que sostenían el autoabandono. Su cuerpo empezó a reaccionar antes que su pensamiento. Dolores de cuello, un nudo permanente en la garganta, una ansiedad sutil que aparecía sin aviso. No era miedo al mundo, era miedo a sí misma, a no saber cómo habitarse. Porque cuando te acostumbras a no estar, regresar duele. Una tarde, al terminar su jornada, recibió otro. ¿Puedes quedarte un rato más? La frase, que antes habría aceptado sin cuestionar, esta vez le provocó un golpe en el pecho. «Hoy me voy a ir a tiempo», respondió. El silencio posterior fue largo. Nadie dijo nada. Pero Laura sintió la oleada de culpa como una marea alta. Se colocó el abrigo y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Afuera respiró hondo, temblorosa, no por el clima, por la novedad de no traicionarse. En casa, el impulso de ocupar su tiempo con algo útil volvió a aparecer, casi automático. Ordenar, limpiar, responder mensajes pendientes. Pero se detuvo frente a la mesita donde había dejado la libreta abierta. La miró como quien observa una puerta entreabierta. Se sentó. No escribió inmediatamente. Primero escuchó el silencio. Se dio cuenta de que el ruido que siempre la acompañaba no venía del mundo, sino de su necesidad constante de justificar su existencia. Escribió lento, como quien aprende a caminar. Estoy tratando de volver a mí. Y me cuesta. Después añadió, me da miedo no saber quién soy sin la carga. Cerrar esa frase le hizo arder los ojos. Por la noche, mientras preparaba algo ligero para cenar, entendió algo doloroso. No era que careciera de amor propio, era que nunca había aprendido a dirigírselo. Había sido dura consigo misma, exigente, perfeccionista. Siempre por debajo de lo que sí merecía. Recordó la voz del conferencista.
No se trata de decir me valoro, sino de tratarte como alguien valioso. Se dio cuenta de que jamás se había dado trato de persona importante, siempre secundaria, siempre aplazada, como si ella misma fuera su última opción. Esa noche durmió inquieta, con sueños difusos, donde caminaba buscando una casa que no encontraba. Se despertó con la sensación extraña de estar en tránsito, como si algo dentro de ella ya hubiera empezado a moverse, aunque todavía no supiera hacia dónde. Al día siguiente, sin planearlo, pasó frente a una librería y entró. Era un gesto pequeño, casi invisible para cualquiera, pero para ella era un regreso. Caminó entre los estantes y se detuvo frente a una sección que no había visitado en años. Cuadernos, papel, herramientas de quien escribe no para mostrar, sino para habitarse. Tomó uno, suavemente, como quien toma algo frágil y sagrado. No era una compra, era una declaración silenciosa. Estoy volviendo a ocupar mi lugar. Cuando llegó a casa con el nuevo cuaderno, lo dejó sobre la mesa y lo observó unos segundos sin abrirlo. Le impresionó darse cuenta de que ese objeto tan simple le daba vértigo. No miedo a escribir, sino miedo a encontrarse. Durante años había llenado agendas para organizar su vida, pero nunca un cuaderno para escucharse. Era distinto, era íntimo. Esa noche, antes de cenar, lo abrió. La primera página en blanco parecía inmensa, casi desafiante. Laura apoyó la mano sobre el papel y dejó que el recuerdo llegara sin forzarlo. ¿Cuándo aprendí a callarme? No hubo una fecha exacta. Hubo escenas, gritos no dirigidos a ella pero que la envolvían, exigencias emocionales disfrazadas de cariño, elogios condicionados al rendimiento. ¡Qué buena niña cuando ayudas! ¡Qué orgullo cuando te esfuerzas! ¡Qué decepción cuando no estás a la altura! Ahí estaba la raíz. No la amaron por ser, la amaron por cumplir. El valor para ella siempre tuvo forma de aprobación. Mientras escribía, se dio cuenta de que nunca le habían exigido perfección, hasta que ella misma la convirtió en condición de pertenencia. No podía fallar porque fallar, en su infancia emocional, significaba dejar de ser vista, y ser invisible era lo más parecido a no existir. Escribió. No sabía que podía elegir sin miedo a perder amor. La frase la estremeció. Recordó también cómo, de adulta, esa misma dinámica se repitió en todas partes. En el trabajo, en las amistades, incluso en sus pequeños hábitos diarios. Dar, sostener, cargar, ayudar. No porque quisiera, sino porque creía que si dejaba de hacerlo, perdería su lugar en el mundo. Entendió algo duro. No se había descuidado por falta de fuerza. Se había abandonado por miedo a dejar de merecer. Esa revelación no la alivió, la desnudó. Le dolió darse cuenta de que llevaba toda la vida pidiendo permiso para existir, vistiendo la obediencia con el nombre de bondad. Así aprendió a ser correcta, lo suficientemente presente para los otros, lo suficientemente ausente de sí misma. Se quedó mirando la frase escrita un largo rato. Luego añadió, tal vez no me perdí, tal vez me escondí para sobrevivir. Y al escribirlo, sintió algo que no esperaba. Compasión. No lástima, sino suavidad hacia sí misma. Por primera vez no se miró con juicio, sino con comprensión. Entendió que sobrevivir también fue una forma de amor, aunque incompleta. Cerró el cuaderno y apoyó la mano sobre la tapa. No lloró ni se quebró, solo respiró hondo, y esa respiración tuvo el peso de un reencuentro. Por primera vez, sintió que el camino no era volverse otra persona, sino volver a la que dejó esperando. Esa noche se durmió con una sensación desconocida, no alivio,
No alegría, pero sí presencia, como si una parte suya, la que se quedó en la silla vacía de la conferencia, hubiera empezado a caminar hacia ella. Los días posteriores tuvieron un ritmo extraño. No pasó nada grande, y al mismo tiempo estaba pasando todo. Laura comenzó a decir pequeños no, pero cada uno venía acompañado de una punzada de culpa. Era como aprender a caminar con un peso que no sabía aún cómo soltar. Uno de esos días, su jefa la llamó a última hora con voz amable, pero cargada de expectativa. ¿Podrías quedarte un rato más para adelantar el informe? Antes ni siquiera habría pensado en negarse, pero ahora algo dentro de ella respondió primero. Hoy no, dijo. Ya tengo planes. Era verdad, aunque el plan fuera simplemente volver a casa y descansar. La jefa asintió, sin mayor reacción, pero para Laura fue un terremoto silencioso. Caminó hasta el ascensor con un nudo en el estómago. ¿Y si piensan que ya no soy confiable? ¿Y si creen que estoy cambiando para peor? Ahí lo entendió. No era miedo a decepcionar a otros. Era miedo a dejar de ser útil. Porque durante años creyó que su valor dependía de lo que aportaba, no de quién era. Esa noche abrió el cuaderno por segunda vez. Escribió: Cuando digo no a otros, escucho un eco que me dice que estoy faltando al deber. Pero no es deber, es costumbre. Mientras escribía, descubrió otra verdad incómoda. No sabía descansar. El silencio le resultaba pesado. La pausa le parecía un lujo injustificado. Sentarse sin producir nada le generaba ansiedad, como si estuviera perdiendo algo que no sabía nombrar. Comenzó a observarse con más atención. Se dio cuenta de cuántas frases automáticas aparecían en su mente. Tengo que. No debería. Sería mejor si. Su vida estaba construida sobre mandatos, no sobre elecciones. En una de esas tardes, caminando de regreso a casa, se sorprendió pensando: ¿qué pasaría si, por primera vez, yo fuera mi prioridad? La pregunta la estremeció, no porque no supiera la respuesta, sino porque nunca se había permitido formularla. En casa, se preparó un té y se sentó junto a la ventana sin prisa. Miró el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Se preguntó, con una mezcla de temor y ternura: ¿y si esta vez me quedo conmigo? La culpa volvió, como un reflejo antiguo, pero esta vez la miró de frente. No intentó ahuyentarla ni justificarla, solo la reconoció. Siento culpa porque todavía creo que no tengo derecho a elegir. La comprensión no hizo desaparecer la herida, pero le puso nombre. Y a veces nombrar la herida es el primer alivio. Antes de acostarse, escribió una última frase. Quiero aprender a elegir sin tener que justificar mi existencia. Apagó la luz con un latido distinto. No era triunfo, no era claridad. Era un primer acto de fidelidad hacia sí misma. El insomnio se había convertido en su compañero silencioso. Se acostaba tarde, se levantaba cansada, y aún así se repetía que solo estaba estresada. No quería admitir que lo que sentía era vacío, un vacío que no se llenaba con productividad, ni con aplausos, ni con la imagen impecable que mostraba a los demás. Había dejado de llorar no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no encontraba lágrimas nuevas para darle. Era como si su interior estuviera anestesiado. Sentía todo y a la vez no sentía nada. Esa mañana se miró al espejo mientras se maquillaba para ocultar la fatiga, y al verse, notó algo que la inquietó. No se reconocía. Su rostro era el suyo, pero la mirada... no. Había una especie de sombra en los ojos. Una tristeza antigua, acumulada, que llevaba años escondiendo bajo corrección perfecta. Se observó un segundo más de lo acostumbrado y enseguida se distrajo. No tengo tiempo para tonterías.
Apagó cualquier intento de introspección, con la misma rapidez con la que callaba sus emociones. En el trabajo, una compañera le comentó: «Te noto diferente. ¿Estás bien?» Ella sonrió, automática. «Sí, solo cansada. Nada grave, nada grave». ¡Qué irónico! Lo grave no era el cansancio. Era la costumbre de decir «estoy bien», aun cuando se estaba desmoronando lentamente por dentro. Durante la tarde, el jefe le cargó una tarea adicional a última hora, sin explicación y sin reconocimiento. Ella dijo: «Claro, yo me encargo», aunque por dentro algo se revolvió, una punzada mínima, como una protesta débil, casi imperceptible. Pero la aplastó enseguida. «No exageras. Siempre has podido. Solo un esfuerzo más». Esa frase era su cárcel invisible. Siempre un poco más, siempre demostrando, siempre cumpliendo, incluso cuando ya no quedaba nada que dar. Al llegar a casa, dejó la bolsa en el suelo y se quedó de pie frente a la puerta, sin fuerzas para moverse. No lloró, no gritó, no rompió nada. Peor aún, no sintió nada. Y esa desconexión, ese silencio emocional, era la forma más profunda de abandono. Encendió la televisión solo para no escucharse a sí misma. Cenó sin hambre, mecánicamente. Luego se tumbó en la cama mirando el techo. «Todo está bien», murmuró, pero la frase sonó hueca, artificial, como si la pronunciara otra persona. Lo más triste no era que estuviera rota, sino que llevaba tanto tiempo rota, que había empezado a creer que esa fractura era su estado normal. Se había acostumbrado a vivir en un modo supervivencia disfrazado de fortaleza, y mientras más agotada estaba, más perfección exigía de sí misma. Nadie afuera la castigaba. Ella misma era su juez, su carcelera y su verdugo silencioso. Aquella noche, justo antes de dormirse, sintió un peso en el pecho tan fuerte que tuvo que llevarse la mano al esternón. No era físico, era algo emocional pidiendo salida, pero ella lo volvió a tragarse, como lo había hecho toda la vida. Lo que aún no sabía era que nadie sobrevive eternamente a sí mismo, y tarde o temprano, el alma encuentra la forma de reclamar lo que ha sido abandonado. Los días siguientes no fueron diferentes, pero algo comenzó a hacerse visible en su cuerpo. Un cansancio que ya no se podía ocultar con maquillaje ni café. Por la mañana tardaba más en levantarse, como si cada movimiento pesara el doble. Pero seguía funcionando en modo automático, porque llevaba tantos años haciéndolo que ya no sabía vivir de otra manera. El precio era invisible, pero constante. Una tarde, mientras ordenaba documentos en su escritorio, sintió un temblor leve en las manos. No era frío, era agotamiento emocional acumulado, filtrándose en lo físico. Se detuvo un segundo, intentando respirar hondo, pero el aire parecía no llegar. Cerró los ojos, solo un instante. Nadie lo notó, porque nadie nunca sospechaba que la mujer fuerte podía estar tambaleando. La perfección era su armadura y su cárcel. Al llegar a casa, recibió un mensaje de un familiar pidiéndole un favor urgente. Ni siquiera preguntaron cómo estaba, solo qué podía hacer por ellos. Y sin pensarlo, respondió: «Claro, no te preocupes». Su dedo apretó «enviar» antes de que su conciencia alcanzara a protestar. Ese sí era reflejo condicionado, casi un acto de reflejo. Complacer primero, existir después. Al colgar, sintió un hormigueo en la garganta, como si su cuerpo quisiera llorar, aunque ella no le diera permiso. Se quedó quieta, en silencio. Ese nudo en la garganta era la voz que nunca había usado. Pero en vez de permitirla, fue a la cocina,
Lavó platos que ya estaban lavados, arregló cosas que no necesitaban arreglo. Moverse era más fácil que sentir. Durante la noche, mientras intentaba dormir, tuvo un pensamiento inesperado. ¿Qué pasaría si un día desaparezco? ¿Alguien lo notaría? ¿O solo perderían a quien siempre resolvía todo? La pregunta la estremeció, no porque tuviera intención de irse, sino porque no supo qué responder. ¿Qué era ella realmente cuando no estaba sirviendo a los demás? ¿Quién quedaba detrás del rol? ¿Habría alguien capaz de verla cuando no estuviera sosteniendo al mundo? Se giró hacia la pared. Otra vez ese peso en el pecho. No llanto, no desahogo, presión. Como si algo dentro pidiera oxígeno y ella siguiera atrapándolo bajo capas de autocontrol. A la mañana siguiente se vio otra vez frente al espejo, pero esta vez notó algo distinto. Sus ojos no tenían brillo, ni siquiera tristeza. Era más bien un cansancio existencial, como si estuviera mirando a una mujer que habitaba su cuerpo, pero no su vida. Por primera vez se asomó una frase silenciosa, mínima, casi susurrada dentro de ella. ¿Y yo? ¿Cuándo? No se permitió responder, no aún, pero la pregunta quedó flotando, como una grieta microscópica en el muro interior que había construido durante años. Una grieta que todavía no era cambio, pero sí advertencia, porque antes de despertar, la vida te obliga a ver el peso de tu propio abandono. El cuerpo empezó a hablar más fuerte que su mente. Dolor de cuello, puntadas en la espalda, una presión continua detrás de los ojos, como si el cansancio estuviera empujando desde adentro para salir. Pero ella seguía diciéndose, «Estoy bien, solo necesito organizarme mejor». Como si la causa fuera falta de gestión, y no falta de amor propio. Una tarde, en medio de una reunión, su jefe levantó la voz para apurarla frente a todos. No fue un grito, no fue humillación explícita. Fue ese tono seco, impersonal, que la reducía a tarea, eficiencia y resultado. Ella agachó un poco la mirada y asintió. Su silenciosa obediencia tenía años de entrenamiento. A nadie le viene a la mente que la mujer que nunca se queja, tal vez ya no puede más. Cuando volvió a casa, sintió un impulso extraño. Quería quitarse los zapatos en la puerta y sentarse en el suelo, simplemente, para dejar de resistir. Pero no lo hizo. Fue directo a cambiarse, cocinó algo rápido y siguió funcionando. El piloto automático, su mayor adicción. Sin embargo, esa noche no logró dormir. Daba vueltas en la cama, buscando una postura que calmara esa incomodidad interna que ya no tenía forma. No era tristeza pura, era una mezcla. Cansancio, soledad, sobrecarga, invisibilidad. Se levantó en la oscuridad y se miró en el espejo del baño. Y ahí, bajo la luz fría, vio a una mujer agotada, sin palabras, sin brillo, sin espacio para sí misma. Le tembló la barbilla. Un segundo apenas, pero lo reprimió. No empieces, no ahora. Su propio consuelo era también su represión. A la mañana siguiente, mientras iba de camino al trabajo, vio a dos niños riendo en la calle, libres, ligeros, vivos. Esa escena tan simple le provocó una punzada inesperada. ¿En qué momento había dejado de sentirse así? No supo responder, porque la verdad era incómoda. Llevaba años existiendo, pero no viviendo. Más tarde, mientras contestaba correos, su vista se nubló por un instante. No era desmayo, era saturación. Cerró los ojos un segundo. Anheló, aunque no supiera ponerlo en palabras, que alguien notara su cansancio y dijera, «Puedes parar». Pero nadie lo dijo, y ella tampoco. Esa noche el peso en el pecho volvió, pero más fuerte. Tuvo que sentarse en la cama, inclinada hacia adelante,
como si su propio cuerpo pidiera rendirse. No lloró, ni siquiera tenía fuerza para eso, pero por primera vez apareció un pensamiento más claro. Si no me detengo, me voy a romper. No fue revelación, no fue valentía, fue terror, el miedo de llegar a un punto de no retorno. La sombra no era el dolor, era la costumbre de ignorarlo. Se acostó lentamente, y justo antes de cerrar los ojos, otra frase interna emergió, más nítida, más grave: nadie va a rescatarte. O te eliges, o te pierdes. Todavía no sabía cómo elegirse, pero por primera vez sintió que perderse ya no era una opción tan silenciosa. El quiebre no llega como en las películas. No es un llanto dramático bajo la lluvia, ni un grito desesperado en medio de la noche. A veces el quiebre llega en forma de silencio, un silencio tan pesado que el alma ya no puede seguir fingiendo. Esa mañana se levantó tarde, con la sensación de haber corrido una maratón mientras dormía. Se miró al espejo y notó que tenía los ojos hinchados, aunque no había llorado. Era como si el cuerpo estuviera llorando por dentro, solo que sin permiso para mostrarlo. Abrió la agenda y la lista interminable de pendientes la recibió como una sentencia. Cosas por hacer para otros, pero nada para ella. Cuando llegó al trabajo, una compañera le pidió ayuda con algo urgente. Ella asintió sin pensar, pero esta vez, mientras lo hacía, sintió una punzada clara en el estómago, como si lo que antes era costumbre ahora empezara a doler. Fue la primera señal de que su interior ya no obedecía tan dócilmente. Al mediodía, mientras almorzaba frente a la computadora, sin pausa ni respiro, recibió otro mensaje. Alguien más pidiendo algo de ella. Ni un ¿cómo estás? Y ni un ¿puedes? Solo exigencia disfrazada de costumbre. Su pulgar tecleó sí automáticamente. Pero al presionar enviar, sintió una oleada de cansancio tan profunda que tuvo que apoyar la frente en la mano. Por un segundo deseó no ser indispensable. Deseó que la dejaran simplemente existir sin cargar. Cuando volvió a casa, dejó las llaves sobre la mesa y el sonido metálico resonó más fuerte de lo normal. El eco la atravesó. Se quedó de pie varios segundos, sin moverse. El silencio de la casa no era paz, era vacío. Nadie preguntando por ella, nadie esperándola, nadie notando su ausencia emocional. La fortaleza que ella mostraba afuera regresaba convertida en soledad adentro. Se sentó en el sofá y, sin darse cuenta, comenzó a encorvar los hombros como quien se protege del frío. Pero no había frío, era puro desaliento. Su mente trató de motivarla. Solo tienes que descansar un poco. Pero por primera vez su cuerpo no obedeció. No se levantó, no hizo nada. Se quedó ahí, quieta, mirando un punto fijo. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. No lloró, pero los ojos comenzaron a arder. Un ardor producido por lágrimas que aún no caían, pero que estaban empujando desde muy adentro. Un temblor suave le recorrió la mandíbula, y fue en ese exacto instante cuando se dio cuenta de algo estremecedor. No estaba cansada por trabajar demasiado. Estaba cansada de sostenerse sola, mientras todos creían que no necesitaba ser sostenida. Ese pensamiento fue un golpe, un espejo inesperado. Se abrazó las rodillas no para consolarse, sino para no desmoronarse. Y ahí entendió, sin palabras, sin discurso, que lo que dolía no era cargar, era no tener a nadie con quien descansar. No hubo lágrimas aún, pero había rendición silenciosa. Y la rendición es siempre la antesala del cambio. Porque antes de aprender a valorarte, tu alma te obliga a ver cuánto te has negado. Esa noche,
Algo dentro de ella se quebró sin hacer ruido. No fue un drama visible, ni un colapso evidente. Fue una grieta íntima, profunda, apenas perceptible desde afuera, pero irreversible por dentro. Se quedó sentada en el sofá más tiempo del que podía recordar, sin mirar el teléfono, sin encender la televisión, sin pretender nada, solo existiendo en ese vacío espeso. Por primera vez en muchos años no tuvo fuerzas para ponerse la máscara, y en ese despojo silencioso apareció una pregunta que la atravesó como un filo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me sostuvo a mí? La mente intentó responder con razonamientos, excusas. Es normal. Todos están ocupados. No pasa nada. Pero el cuerpo sabía la verdad. No se trataba de estar sola, sino de estar acostumbrada a no necesitar. O, mejor dicho, acostumbrada a no permitirse necesitar. El agotamiento emocional se convirtió en un cansancio existencial. No era estoy cansada de hoy, sino estoy cansada de mí misma, de esta versión mía que vive apagándose para no molestar. Y ese reconocimiento, aunque todavía no lo aceptara del todo, empezó a doler de un modo diferente. Ya no era solo tristeza, era pérdida de sí. Se levantó lentamente y fue al baño a lavarse la cara. Cuando levantó la mirada, el espejo la encontró sin defensa. Esa mujer, la que devolvía la mirada, no era débil, era exhausta. Exhausta de ser fuerte, de sostenerlo todo, de callar lo que dolía, de continuar cuando lo que necesitaba era detenerse. La imagen fue un golpe. No estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Se apoyó en el lavabo y sintió otra vez ese ardor detrás de los ojos. Esta vez no lo reprimió del todo. No lloró todavía, pero no lo sofocó tan rápido. Era el primer permiso, mínimo, tímido, pero permiso. El cuerpo estaba empezando a rebelarse contra el autoabandono. Esa noche se metió a la cama sin ritmos, sin planes, sin pretender productividad. Y allí, en la oscuridad, entendió algo que nunca había dicho en voz alta. No quería seguir siendo fuerte. Quería poder descansar sin miedo. Quería sentirse mirada, no usada, elegida, no necesaria. Y esa diferencia entre ser útil y ser amada empezó a dibujarse dentro de ella, aunque todavía no la supiera formular. La madrugada llegó sin sueño. Ella se quedó despierta mirando el techo con un silencio distinto. Ya no era puro bloqueo, era anticipación de ruptura, una antesala, el alma tomando impulso para derramar lo que había guardado demasiado tiempo. No lo sabía aún, pero estaba a un solo paso del derrumbe emocional, que finalmente abriría espacio a la verdad. Antes del despertar, viene la caída, y a veces, para comenzar a valorarte, primero tienes que tocar ese borde donde el cuerpo dice, no puedo seguir cargando sola. Todavía no estaba lista para cambiar, pero ya no podía seguir igual. Ese punto invisible es donde empieza todo. La caída no llegó con un grito, llegó con un suspiro, uno largo, áspero, como si el alma soltara por fin algo que había estado sosteniendo demasiado tiempo. Fue al día siguiente, al volver del trabajo, cuando sucedió. Cerró la puerta de la casa, dejó las llaves sobre la mesa y sin quitarse siquiera los zapatos, se sentó en el suelo. No lo pensó. Simplemente su cuerpo se dejó caer. No había ruido, no había caos, no había estallido, solo una rendición absoluta. Bajó la cabeza y por primera vez en años no intentó recomponerse. No dijo puedo, no dijo ya se me pasará, no dijo mañana estaré mejor. No se obligó a sostener nada, solo permitió que el peso se sintiera. Y en ese instante, algo antiguo,
Algo que llevaba años encerrado empezó a abrirse paso. Un temblor suave en el pecho, un nudo en la garganta imposible de tragar. Las lágrimas no cayeron rápido, llegaron despacio, como quien pide permiso antes de ocupar espacio. Primero una, después otra, hasta que el silencio se llenó de pequeños latidos húmedos que escapaban sin sonido. No eran lágrimas de un día malo, eran lágrimas de todos los días que no lloró. Se cubrió el rostro con las manos. Su respiración se volvió corta, desigual. Y entonces se escuchó a sí misma decir, en un hilo de voz que casi no parecía suyo: «¡Ya no puedo!». Tan simple, tan verdadero, tan prohibido hasta ese momento, porque durante años había podido con todo, excepto con su propio dolor. Dejó caer los hombros. No luchó, no fingió. El llanto ya no era represión derretida, era reconocimiento. Era el alma diciendo: «Aquí estoy, mírame». Era su niña interna, la parte más olvidada de sí, pidiendo ser tomada en brazos por primera vez. En medio de ese llanto apagado, apareció un pensamiento nuevo, inesperado, sin disfraz ni dureza, porque nadie me cuida. Y enseguida, como reflejo, llegó la respuesta amarga, la que no quería mirar. «Porque nunca lo permito». Ese golpe no fue racional, fue visceral. No era culpa externa ni crítica interna. Era la revelación de una herida profunda. Había construido paredes tan altas que nadie podía entrar. Había sido tan autosuficiente que nadie sospechaba que también necesitaba ser sostenida. Había dado tanto que nadie imaginaba que también podía estar vacía. Se abrazó a sí misma, no por consuelo, sino por instinto, como quien todavía intenta no desaparecer. Lágrimas silenciosas seguían deslizando, limpiando capas que nunca había permitido tocar. En ese suelo, sin armadura, sin perfección, sin máscara, por primera vez no se sintió fuerte, se sintió humana, y aunque aún no lo sabía, ese fue el primer acto de amor propio real. Dejar de ser invencible para empezar a ser verdad. Después de llorar, quedó en silencio largo rato, con el cuerpo todavía encogido y la respiración desordenada. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos o una vida entera. Había una calma extraña después del desborde. No una calma de alivio, sino de desnudez, como si haberse quebrado la hubiera dejado sin defensas, pero también sin máscara. Se incorporó lentamente y se quedó sentada en el suelo, mirando la nada. El corazón seguía pesado, pero ya no estaba encerrado. Dolía, pero dolía hacia afuera, no hacia adentro. Eso era nuevo. Era como si por fin el dolor tuviera permiso para ocupar espacio. Llevó la mano al pecho y susurró, apenas audible: «Me siento tan sola». No era una queja ni una petición, era una verdad que nunca antes había dicho en voz alta, ni siquiera para sí. Y al pronunciarla, sintió un estremecimiento interior. Ese reconocimiento abría una grieta distinta, una grieta de acceso, no de caída. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera la ciudad seguía igual. Luces, ruido, movimiento. Como si el mundo no hubiera notado que alguien en ese pequeño apartamento acababa de tocar fondo. Y sin embargo, algo dentro de ella sí lo sabía. Había llegado a un punto donde ya no podía seguir viviendo como antes. No porque quisiera cambiar todavía, sino porque ya no tenía capacidad para seguir sosteniendo la misma mentira. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Al mirarse en el reflejo oscuro del vidrio de la ventana, notó algo nuevo. La vulnerabilidad le daba otra expresión, más verdadera, más viva, incluso en su tristeza.
Se preguntó, por primera vez sin disfraz, ¿cuándo fue la última vez que pensé en mí, sin obligación, sin deber, sin culpa? La mente quiso buscar una respuesta lógica, pero no había, no recordaba. Era casi insoportable darse cuenta de cuánto tiempo llevaba existiendo para todos menos para sí misma. Volvió al sofá y se sentó con las piernas cruzadas, mirando sus manos. He estado sola incluso cuando estoy acompañada, pensó, y la frase la atravesó como una confesión. Su vida no estaba vacía de gente, estaba vacía de sostén, era distinto. Entonces lo entendió. No lloraba porque la vida fuera demasiado dura, lloraba porque ella había sido demasiado dura consigo misma. La emoción volvió a asomar, suave, tibia, no devastadora como antes. Esta vez no era desborde, era reconocimiento. Me he dejado para lo último, siempre. Pensarlo fue como abrir una ventana después de años sin luz. No hubo grandes promesas ni decisiones heroicas. No hubo a partir de mañana cambiaré. Todavía no. Pero hubo un principio, un darse cuenta, una mirada distinta, una grieta que, esta vez, dejaba entrar aire en lugar de solo dolor. Y aunque aún no lo sabía, ese fue el primer paso real hacia la autovaloración. No cambiar la vida, sino empezar a verse en ella, antes de amarse. Tuvo que reconocerse, antes de avanzar. Tuvo que tocarse la herida. El despertar aún no había comenzado del todo, pero ya se había encendido la primera luz. Esa noche no buscó distraerse, no encendió la televisión, no se escondió en tareas útiles, no corrió a llenarse de ruido. Se quedó ahí consigo misma sin instrucciones, y por primera vez en mucho tiempo escuchó, no al mundo, no a las expectativas, no a la voz interior que la castigaba por no ser suficiente. Escuchó la otra voz, la que siempre había estado en el fondo, tapada, acallada, ignorada, la voz que pedía cuidado. Era una sensación extraña, como reconocerse por dentro, no desde la exigencia, sino desde el cansancio, no desde la máscara, sino desde la herida. Mientras respiraba despacio, se dio cuenta de algo que nunca había permitido mirar. Ella no estaba rota por incapacidad, estaba rota por abandono, no porque el mundo no la hubiera amado, sino porque ella nunca se había elegido. Llevaba años siendo refugio para todos, pero nunca refugio para sí. El pensamiento le pinchó el alma. ¿Y si el problema no es que nadie me sostiene, sino que nunca me he permitido caer en brazos de nadie, ni siquiera en los míos? Se llevó las manos al rostro. Era una idea nueva, casi incómoda. No sabía qué hacer con ella, pero era verdad. Durante tanto tiempo había construido su valor alrededor de ser necesaria, eficiente, impecable, que se olvidó de ser persona. Se convirtió en función, no en ser, en rol, no en alma. Volvió a sentir ese ardor suave detrás de los ojos, pero esta vez no dolió igual. Era como si un nudo empezara, lentamente, a desatarse. El dolor seguía ahí, pero ya no era un enemigo, era un llamado, un recordatorio de lo que había descuidado. Se recostó en el sofá y miró el techo en silencio, y apareció por dentro una frase nueva, no como queja, sino como despertar. Quiero aprender a tratarme bien. No sabía cómo hacerlo, no tenía idea de por dónde empezar, pero la frase se sintió verdadera, pequeña pero viva, una semilla plantada en terreno que antes estaba seco. Cerró los ojos y se permitió imaginar, solo por un instante, una vida donde ella no tuviera que merecer descanso, ni justificar sus pausas, ni pedir permiso para sentirse. Una vida donde no fuese castigo sentir fragilidad, sino derecho humano. La posibilidad de ese mundo interior la estremeció, porque aunque todavía le quedaba miedo, ya no le parecía imposible. Ahí entendió otra verdad silenciosa.
No se trataba de que nadie la cuidara, sino de que nunca había aprendido a cuidarse. Ese reconocimiento fue el primer ladrillo desmontado del muro. No era transformación todavía, era la primera grieta consciente. Y toda vida nueva comienza así, con un darse cuenta que nadie ve, que nadie aplaude, que nadie sabe. Un momento aparentemente insignificante, que lo cambia todo hacia adentro. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de sentir, y eso, sin saberlo, era ya una forma de empezar a elegir. Sé. A la mañana siguiente despertó diferente, aunque nada externo hubiera cambiado. No era alegría, ni euforia, ni un nuevo comienzo grandilocuente. Era algo mucho más sutil. Conciencia. Esa sensación de estar presente dentro de sí misma, no solo ocupando el cuerpo como rutina. Se sirvió un café y lo sostuvo entre las manos durante un instante, sin prisa, como si recordara que existía. Mientras lo bebía, algo le llegó con la claridad de un golpe suave. Llevaba años viviendo en modo supervivencia, no en modo vida. Levantarse, correr, responder, cumplir, demostrar, sostener, aguantar. Era su guión. Pero sentir, detenerse, escucharse, descansar, necesitar. Eso había sido territorio prohibido. Como si cuidar de sí misma hubiera significado bajar la guardia. Y bajar la guardia fuera peligro. Se preguntó cuándo había aprendido que su valor dependía de lo que hacía, no de lo que era. Buscó en la memoria y encontró escenas sueltas. La niña que nunca quería molestar, la adolescente que se esforzaba por ser la fuerte, la adulta que asumía responsabilidades antes de que se lo pidieran. Siempre la autosuficiente, siempre la que puede, siempre la que entiende. Pero debajo de esa fuerza había una soledad que nadie veía. No soledad de compañía, sino de cuidado. Soledad de permiso. Soledad de hogar interno. Se miró en el reflejo de la ventana y sintió una punzada dulce y dolorosa al mismo tiempo. Llevaba toda la vida esperándose, y nunca había llegado. Ese día, sin planearlo, tomó una decisión pequeña pero revolucionaria. No iba a traicionarse más en lo cotidiano. No se trataba de discursos espirituales, ni de teorías, ni de un cambio brusco. Se trataba del primer gesto, escucharse antes de obedecer el piloto automático. No sabía cómo se cuidaba un corazón cansado, pero sí sabía cómo lo lastimaba. Así que decidió empezar por lo más obvio, dejar de tratarse como enemiga. Respiró hondo y se dijo en silencio una frase que jamás se había atrevido a pronunciarse. No, quiero exigirme como castigo. Quiero acompañarme como comienzo. No fue magia, no fue alivio inmediato, pero fue real. Y lo real, aunque sea pequeño, construye raíz. El resto del día lo vivió con una especie de mirada nueva. Observaba sus reacciones, no para juzgarse, sino para comprenderse. Descubrió cuántas veces al día se invalidaba sin darse cuenta. Cuando quería descansar y se decía, debería estar haciendo algo útil. Cuando sentía tristeza y se obligaba a fingir fortaleza. Cuando necesitaba ternura y se ofrecía dureza. Era la primera vez que se veía vivir desde dentro. Esa observación silenciosa abrió una puerta. Antes de cambiar hábitos, debía cambiar trato. Antes de sanar, debía dejar de golpearse. Antes de aprender a cuidarse, debía dejar de abandonarse.
Ese fue su primer acto de amor propio, no hacer más daño. Era sutil, pero era inicio. No sabía aún quién iba a ser después de eso, pero empezaba a presentir quién ya no quería seguir siendo. Y en esa renuncia interna, silenciosa, íntima, invisible, comenzó a nacer una versión de sí misma que llevaba años esperando ser habitada. Los días siguientes no trajeron milagros, pero trajeron señales. Y a veces las señales son más importantes que los finales felices, porque son el puente que separa la vieja vida de la que todavía no tiene forma, pero ya late. Comenzó a notarlo en gestos mínimos. Antes de contestar un mensaje, se preguntaba si realmente quería responder. Antes de decir sí, dejaba un segundo de silencio para sentir si era verdad o costumbre. Antes de ayudar a alguien, se revisaba por dentro. ¿Tengo espacio? ¿Tengo energía? Quiero. No siempre conseguía ser fiel a sí misma, pero empezaba a darse cuenta cuando se traicionaba, y esa conciencia ya era un límite nuevo. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, recibió un mensaje de él. ¿Nos vemos esta noche? Antes, esa frase habría bastado para desarmar cualquier cansancio, para correr, para encajar, para estar disponible. Pero esta vez su cuerpo no reaccionó como siempre. No hubo esa urgencia de ser elegida. Hubo pausa. Una pausa que no venía del miedo, sino de una pregunta. ¿Quiero verlo o solo quiero no sentirme vacía? Por primera vez, la respuesta no fue ego, ni necesidad de aprobación, ni fantasía de ser suficiente. Fue verdad. No lo extrañaba. Extrañaba sentirse vista, y él no la veía. Solo la usaba como espejo. El descubrimiento le dolió, pero le dio claridad. No era amor, era carencia disfrazada de esperanza. Se quedó mirando la pantalla un rato largo. Las manos le temblaban un poco, no porque estuviera dudando, sino porque su cuerpo estaba recordando un guión antiguo. Si dices que no, te dejarán. Pero una parte nueva, más suave y firme, susurró dentro. Si me digo que sí a mí, ya no me importa quién se vaya. Escribió despacio. No hoy. Necesito descansar. Era una frase simple, pero en su historia era un terremoto. La mandó. Sintió un nudo en el estómago, como si algo dentro temiera el castigo. Él respondió minutos después, con frialdad. Ok, como quieras. Sin emoticono, sin interés, sin cuidado. Y por extraño que parezca, fue liberador, porque esa respuesta decía más de él que de ella. No se derrumbó, no se sintió culpable, no se sintió abandonada. Sintió distancia emocional, la distancia que aparece cuando dejas de mendigar lo que mereces. Esa noche no lloró, no lo necesitó. Su dolor no venía de perderlo a él, venía de haber estado perdida de sí misma. Ese fue su primer límite sano, elegir su bienestar por encima de su miedo a quedarse sola. Se acostó temprano, y antes de dormir se abrazó mentalmente con una certeza nueva. No estaba sola, estaba empezando a estar consigo. La calma que sintió, aunque frágil, no venía del mundo exterior, sino del hecho de que, por primera vez en años, no se había abandonado. Porque cuando una mujer decide no traicionarse, el mundo siente el cambio, aunque todavía no se note por fuera. Con el paso de las semanas, algo dentro de ella empezó a tomar forma. No era una versión perfecta, ni una mujer invencible,
ni un renacer cinematográfico. Era mucho más real. Estaba aprendiendo a habitarse, a escucharse antes que justificarse, a sentirse antes que complacer, a elegirse sin pedir perdón. Comenzó a notar que su energía ya no se derramaba hacia quien no la sostenía, que su voz interna dejaba de sonar como una juez y empezaba a sonar como una compañera. Había días, difíciles, claro, días en los que el viejo guión regresaba y quería convencerla de que no era suficiente. Pero ahora había una presencia nueva dentro de ella, la que respondía con calma. Sí lo soy, aunque aún esté aprendiendo a sentirlo. Un domingo por la mañana, mientras ordenaba su habitación, encontró una caja con cartas antiguas, recuerdos y pequeños objetos que había guardado durante años. Se quedó mirando esa caja como quien observa un espejo. Allí estaba la versión que se había esforzado por ser aceptada, la que callaba el dolor para no incomodar, la que se ofrecía entera a quien apenas daba migajas. No la rechazó, no la criticó, la reconoció. Esa mujer fue lo mejor que pudo ser con el amor que tenía disponible entonces. La guardó de nuevo, pero esta vez no como peso, sino como raíz. Su pasado no era vergüenza, era origen. Unos días después, él volvió a escribirle: ¿Podemos vernos? Te extraño. Antes ese mensaje habría sido un imán. Hoy era un eco. No despertaba ilusión ni ansiedad, solo conciencia. Ella ya no necesitaba ser elegida, se había elegido a sí misma. Y cuando una mujer se elige, la mendicidad afectiva pierde sentido. Respondió con una sinceridad limpia: ya no estoy disponible para lo que no me cuida. No desde el orgullo, sino desde la dignidad. Él no contestó, pero ya no importaba, porque no se trataba de perderlo a él, sino de dejar de perderse a sí misma. Esa noche salió a caminar sin rumbo fijo. El cielo estaba despejado, el aire tibio, y por un instante sintió algo que había olvidado: ligereza. No porque la vida fuera perfecta, sino porque ya no se estaba arrastrando por dentro. Había aprendido la lección más importante. El amor propio no empieza cuando te sientes fuerte. Empieza cuando decides no abandonarte más. Comprendió entonces lo que años atrás no entendía. No se trata de que te amen más. Se trata de que tú dejes de amarte menos. Volvió a casa despacio, con la certeza mansa de quien ya no necesita demostrar nada. Y mientras cerraba la puerta, detrás de ella se dijo en silencio: no soy la mujer que pedía migajas, soy la mujer que ahora se sienta a la mesa consigo. Ese fue su verdadero renacer, no el día en que alguien la miró, sino el día en que ella por fin se vio.